Hola, buenas tardes. Esta es la clase del día 20 de octubre del año 2022 y la charla, vamos, sobre los Hechos de los Apóstoles. Y vamos, primeramente quería deciros que, bueno, hablaremos hoy, ¿no?, sobre Lucas, y también hablaremos un poco del prólogo, ya empezando el prólogo de los Hechos, ¿verdad? Pero antes vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúrame y cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Estamos en los Hechos, la segunda clase sobre los Hechos de los Apóstoles, y explicaros que, los Hechos de los Apóstoles está escrito por San Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Es decir, escribió dos libros, ¿no? Entonces, para muchos de vosotros ya conocéis, ya estáis más familiarizados con la Biblia. Si hay algunas personas que me empiezan a escuchar y todavía no conocen bien o no saben cómo manejar la Biblia, ¿no?, para ellas os explico pues que la Biblia consta de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera parte del Nuevo Testamento está formada por los cuatro evangelistas, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego inmediatamente vienen los Hechos de los Apóstoles. Y el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, repito, están escritos por Lucas, por San Lucas. Entonces, para que veáis un poco la valía, o sea, la importancia, el esfuerzo de Lucas, tengo que empezar a explicaros un poco, antes de entrar ya en hablar de los Hechos, ¿no? Tengo que empezar a explicaros un poco la historia de Lucas, que sabemos muy poco, pero bueno, lo que sabemos, lo sabemos, y vamos a empezar a decirlo. Primeramente, fijaos que Lucas no conoció a Jesús, o sea, no fue discípulo de Jesús. Lucas fue un discípulo de Pablo, o sea, se convirtió por lo que Pablo dijo. Parece ser que se convirtió durante el segundo viaje de Pablo, me parece que es una ciudad que se llama Tróade, y Tróade hoy día está al norte de Turquía. Fue una persona que era médico, o sea, culto. Como todos los médicos de la época, literariamente tenía una cultura científica y una cultura también literaria. Sabemos que era médico porque en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, hay un momento dado en que Pablo, cuando se despide, dice: os saluda Lucas, médico querido. Bueno, entonces, esto está claro, era médico. Pero entonces los exégetas, los que estudiaban bien, los que estudian y estudiaron bien el griego, porque claro, el Evangelio de Lucas se escribe en el griego antiguo. Entonces,
todos los estudiosos, ¿no? Han estudiado, partiendo de esta base, evidentemente, ven que evidentemente hay una serie de características en el Evangelio de Lucas que hace que veas que, mejor dicho, que que nosotros no lo podamos ver porque está traducido pues, por ejemplo, al español o al francés o al inglés. Entonces, el matiz que se ve en el griego antiguo no lo podemos captar nosotros, pero ellos sí que ven que hay algunas formas de explicar algunos textos indican que sí que en efecto era médico. Por ejemplo, cuando habla de la curación de la suegra de Pedro, que nosotros esto no lo apreciamos porque es una traducción, pero los entendidos sí, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos con que Lucas es médico. Entonces, si vamos al prólogo del Evangelio de Lucas, hay un momento dado en que dice, en el capítulo 1, versículo 3 del prólogo del Evangelio de Lucas, dice que él decide investigar todo desde los orígenes. O sea que, fijaos, es una persona que es pagana. Es decir, es una persona que se ha convertido, o sea, que creía en otros dioses, probablemente, si es que creía en algo, y que cuando se encuentra en un momento dado con Pablo, no sabemos ni cuándo ni cómo, creemos que fue en Tróade, ya os digo, en el segundo viaje, él se convierte, no solamente al único Dios, sino se convierte al cristianismo. Entonces él decide que va a escribir un libro que va a estructurar y que según el cual va a explicar mejor, o va a explicar bien, mejor dicho, lo que él ha vivido y lo que le han explicado, pero que sea desde el punto de vista y que sea para paganos. Porque los evangelios anteriores, los que hemos hablado, o sea, el de Marcos, el de Juan, el de Mateo, estaban escritos, claro, desde el punto de vista no desde el punto de vista, sino para gente judía. Entonces, no estaban, es el principio, es que es el principio del principio. El Señor muere en el año 33 después de Cristo. Entonces, cuando seguramente, ya os lo explicaré después, seguramente Lucas llega a la tierra, a aquellas tierras, ¿no? Se va a encontrar con que hay muchísimas no tampoco, pero hay monografías, digamos. Monografías, porque hay algunas monografías, en el sentido de que hay gente que ha recogido, por supuesto, los hechos, ¿no? Y las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero claro, las han escogido según... Las han escrito, ¿no? Las tenían fragmentos escritos, ¿no? Pero según el temperamento, su memoria. Entonces, quizá algunas cosas él ve, a medida que, puesto que nos dice que ha decidido investigar todo desde los orígenes, se da cuenta de que a lo mejor había, digamos, alguna versión adulterada, o que se empezaba a crear confusión entre las gentes, porque habían pasado unos años, ¿no? O que las copias eran poco exactas. De tal manera que él dice lo siguiente: piensa, yo lo que voy a hacer es escribir para los que vengan después de mí, que vengan del paganismo. Por paganismo entiendo gentil, es decir, gente que no sea judía. O sea, todos nosotros, todos los que no fueran judíos, somos todos los que llamamos paganos. Paganos en el sentido de que no conocemos la religión de los judíos, no creemos o no creíamos en que existía solamente un solo Dios. Entonces él piensa, voy a escribir concretamente para gente que sea como yo, que venga después de mí. O sea, fijaos, yo creo que él no se hubiera tomado este trabajo, el trabajo de estructurar perfectamente en el Evangelio todo, y luego hacer los sellos de los apóstoles, si hubiese estado contento con lo que encontró, con lo de sus predecesores, ¿no? El hecho está en que fijaos que, como os he dicho, es médico, es culto, escribe estupendamente bien,
Y aparte de esto, es el único evangelista que nos va a dar, desde el principio de todo, nos va a dar el contexto histórico. Porque fijaos, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lesanías tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea que nos da el contexto exacto de cuándo empieza todo. Ahora, es interesante pensar y ver cómo es que él, cómo llega a todo esto. Ahora os explicaría una hipótesis que existe, ¿no? Porque realmente es que no lo sabemos. No sabemos porque la primera parte, o sea, el Evangelio, empieza en los orígenes y acaba en la ascensión del Señor. Y los Hechos de los Apóstoles empiezan en la ascensión del Señor y acaban cuando Pablo llega a Roma para ser juzgado, puesto que es ciudadano romano. Entonces, ¿cómo Lucas consiguió saber todo lo que está escrito en su Evangelio en el capítulo 1 y en el capítulo 2? O sea, el capítulo 1 y el capítulo 2 son los evangelios, lo que llamamos evangelios de la infancia. Es decir, los 5 misterios gozosos del Evangelio: la Anunciación, la visita de Isabel, desde la Virgen María a su prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen María, y Jesús entre los doctores. Todo esto forma parte del primero y segundo capítulo del Evangelio de Lucas. ¿Cómo llegó a saber esto él? No lo sabemos. El hecho está en que lo tenemos y que acaba en la ascensión, y que la segunda parte acaba de la ascensión hasta lo que os he explicado de Pablo, ¿no? Ahora, os voy a explicar una hipótesis, o sea, una posibilidad de cómo él pudo llegar a saber todo esto, ¿no? Vamos a ver. Una posibilidad es que él, cuando conoció a Pablo, lo siguiera. Evidentemente, él sigue a Pablo y le explica, y Pablo le contará todo lo de Jesucristo, toda la doctrina de Jesucristo, y luego le explicará además todo lo que él ha aprendido, cómo se convirtió y todos los dones y gracias que Dios le va dando. Porque es lo que debía hacer Pablo: explicar y repetir todo lo que Jesucristo dijo, más toda su experiencia personal, por ejemplo, su conversión, ¿no? Entonces, hay una cosa que, os digo, como posibilidad, cabe, que Pablo, en un momento dado, en el tercer viaje, después del tercer viaje, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, él decide que finalmente ya tiene que irse a Roma. Entonces, ¿qué va a hacer? Que quiere irse a Roma porque quiere llegar a Roma para la fiesta de Pentecostés. Entonces, está en una parte cerca, relativamente cerca. El capítulo 20 te explicará que se saltará el volver a Éfeso, porque él estuvo en Éfeso, Pablo, estuvo en Éfeso 2 años y medio. Entonces, para no volver a Éfeso y volver a encontrarse a toda la comunidad de Éfeso, puesto que quiere llegar para la fiesta de Pentecostés, se salta todo aquello y va directamente, bueno, sin dar detalles, porque ya llegaremos, hasta Jerusalén. Pero se encuentran con que en Jerusalén, se encuentra y se presenta Santiago el Menor, que en ese momento es el obispo de Jerusalén, porque Santiago al Mayor ya lo han matado. Entonces, de allí pues va al templo. Pero es interesante ver que Pablo, claro, era de alguna manera conocido ya. O
sea, habían pasado unos 30 años. Estamos a 25 años de la muerte del Señor. El Señor muere en el año 33. Pues vamos a ver, pensar que estamos en el año 57, 58 más o menos de la muerte, de la muerte del Señor. A ver, fijaos, si estamos ahora en el año 2022, si retrocedemos 10 años, estamos en el 2012. 20 años, 2002. Y 30 años, 1992. 30 años la gente más o menos se acuerda. O sea, uno actualmente, 1992, pues puedes decir, pues sí, o sea, pues fue cuando yo más o menos pues estaba en segundo año de universidad. O puede ser, pues sí, mis padres murieron en ese año. U otro dirá, pues sí, yo fui padre o fui madre justo en esta época. O sea, tampoco es tan lejos, quiero decir. Porque, haciendo un inciso, parece ser que los Hechos de los Apóstoles fueron escritos 30 años después de la muerte del Señor. Y digo 30 años porque si hubieran sido escritos un poquito más tarde, o sea, en el año 70, recordad que en la clase anterior os dije que en el año 70 los romanos llegan se van de aquella zona del territorio, de aquel territorio, destrozan el templo de Jerusalén, se llevan todo el oro posible y tiene lugar la diáspora. Los judíos se van por todas partes. Entonces, si hubiera estado escrito en esa época, ya Lucas hubiera explicado eso. Por lo tanto, pensamos que incluso antes, si hubiera estado escrito en el año 65, hubiera, como los Hechos de los Apóstoles acaban así, acaba que Pablo llega a Roma para ser juzgado, pero no nos explican si fue juzgado o no. Creemos que fue juzgado. O a lo mejor no, porque la gente que le iba a acusar no le acompañó cuando en el barco para llegar a Roma para ser juzgado como ciudadano romano. Por lo tanto, si no había nadie que le acusara, probablemente salió libre. Pero tampoco lo sabemos, esto, ¿eh? Entonces, volviendo otra vez a lo mismo, este inciso, ¿no? Estábamos en que Pablo, después de su tercer viaje, llega a Jerusalén. Entonces, claro, había mucha gente que lo conocía. Muchos judíos que para la fiesta de Pentecostés habían llegado de otras partes del mundo. Las otras partes del mundo podían ser las partes en las que Pablo había estado. Entonces, lo habían reconocido, porque él lo primero que hacía en los viajes era irse a la sinagoga, ver que en la sinagoga no le hacían caso, no creían en Jesucristo, y entonces irse a predicar a paganos. Pero a los judíos ya se había corrido que existía una persona que estaba hablando de que Jesucristo era el Mesías y no le creían. Luego, la gente de muchos sitios que él visitó ya le conocía y había venido para la fiesta de Pentecostés, seguramente. Parte esto, y parte también la gente que vivía en Jerusalén también lo recordaba porque él había sido un enemigo de Jesucristo y un acérrimo judío. De hecho, quería matar a todas las personas que creyeran en Jesucristo. Por lo tanto, cuando vuelven a verlo en el templo, aunque fuera 10 o 15 años más tarde, lo reconocen, y es entonces cuando va al templo. Pablo va al templo, y es entonces cuando lo van a acusar de que va contra Dios, contra el templo, etcétera, etcétera. Y entonces se arma tal revuelo que los guardias romanos, ¿no?, lo cogen y lo llevan preso. Y allí se quedará preso tiempo. Ya os lo iré explicando. Pero claro, él iba acompañado de discípulos. Y en el capítulo 20 nos hablan de que hay una serie de discípulos que iban con él, ¿no? No nombra a Lucas en el capítulo 20, pero sí que en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles empieza Lucas a hablar con la primera persona del plural. O sea, hicimos esto, luego fuimos hasta allí, nos decían esto, o sea, en lugar de explicarlo, se incluye él en la explicación, con lo cual quiere decir que aquello lo vivió. Por lo cual se puede deducir que cuando Pablo llega a Roma,
para celebrar la fiesta de Pentecostés allí, va acompañado de discípulos y aunque no ponga el nombre, Lucas estaba con estos discípulos. Cuando Pablo es metido preso, los otros no, los otros son dejados libres, los discípulos se les deja libres, no pone para nada que hubiera discípulos que fuesen, a los cuales discípulos de Pablo también fuesen metidos presos, no. Se le mete a Pablo, es a la única persona que se la mete presa. Entonces, seguramente Lucas lo que debió hacer es empezar a andar solo por todo aquel territorio del cual había oído hablar tantísimo a Pablo, pues por ejemplo visitar Galilea, eran 3 provincias, Judea, Samaria y Galilea, visitar Galilea, que es de donde nació Jesús. Jesús nació en Nazaret, y Nazaret está en Galilea, luego fue al mar de Galilea, en fin, luego a la propia Jerusalén, o sea, debió conocer todo e investigar, hacer investigación, ¿no? Es de allí probablemente desde donde, a partir de donde empieza él a decir no, esto coincide, esto no coincide, y es por ello, por lo que él empieza a hacer todo el evangelio según él cree, a explicar todo lo que le han explicado y explicar todas sus vivencias, porque claro, seguramente conoció, haciendo este viaje que hace, que pensamos que pudo hacer, ¿no? Él conoce probablemente a gente que todavía está viva y que fue curada por Jesús. O si no, a un hijo de esta persona o un nieto de la persona esta que le dirá exactamente cómo ocurrió este milagro. Entonces, él, como es una persona, es lo que explica en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio, dice, he decidido yo investigar diligentemente. O sea, que hace investigación, ¿no? Pregunta, investiga, se documenta y, como digo, es un escritor excelente, ¿no? Esta es la razón por la cual pensamos, una hipótesis posible puede ser esta, que pudo, cuando llegó con Pablo, al quedar preso Pablo, pudo empezar a andar por todo el país y empezar a hablar con toda la gente. En consecuencia, que es lo que os explicaba, él empezará, lo que he dicho antes, o sea, escribirá un evangelio para las personas que no son judías, personas para facilitar el camino, facilitar el que empezaran a creer en Jesucristo, personas como él, personas que vinieran del paganismo. Y para esto, lo que va a hacer es, escribir de una manera, a la forma, de la forma en que se escribía en la época. Y se escribía en la época, en la época de la que tratamos, ¿no? Haciéndolo, digamos, los otros 3 evangelistas no lo tienen, explicando, primero pone un prólogo, y el prólogo lo va a dirigir a una persona, que es Teófilo. Y entonces vamos a empezar, aquí sí que se puede empezar el capítulo 1, versículo 1, un trocito. Dice, el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, empezamos, dice, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. O sea, antes de seguir, lo que quiero explicaros es, vuelvo otra vez, o sea, capítulo 1, versículo 1, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que fue levantado a lo alto. Aquí hay una cosa que quiero explicaros, que me gustará que disfrutéis. Es el hecho de que él dedica el libro a este hombre que se llama Teófilo. Teófilo quiere decir, en griego, traducido del griego, es amigo de Dios. Entonces, amigo de Dios, si existió Teófilo o no, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que él estructura su evangelio y los Hechos de los Apóstoles
a la forma en que se escribía en la época. Y lo dedica a este hombre que se llama Teófilo. Podía haberle puesto otro nombre, pero le pone Teófilo, que quiere decir amigo de Dios. Amigos de Dios somos todos. Entonces, somos todos los que estamos interesados en Jesucristo, los que queremos profundizar en Jesucristo. Entonces, que sintáis que de alguna manera misteriosamente y curiosamente, podía haber puesto otro nombre, desde Timoteo, Tíquico, cualquier nombre, pero no, eligió Teófilo, amigo de Dios. Que sintáis, que penséis que el Evangelio, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, han sido escritos para cada uno de vosotros que estáis escuchando en este momento esta charla. O sea que sintáis que misteriosamente, ya os digo, el Señor ha querido que quede en el Evangelio y en los Hechos el nombre de cada uno de nosotros, porque amigo de Dios es Juan, Pedro, Luis, Enrique, María, Josefina, Luisa. Es decir, cambiad a Teófilo por vuestro nombre propio. Y entenderéis perfectamente y os sentiréis tocados, porque veréis que esos dos libros que escribe Lucas son especialmente para vosotros. Para mí también. Para mí también, ¿no? Entonces, disfrutando esto un poco más, ya estamos a punto de acabar la clase, ¿no? Quería explicaros esto que dice. Dice, vuelvo otra vez, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que fue levantado a lo alto. Entonces, en el versículo 3 dice, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía. Esto yo voy a aprovecharlo para que en la próxima clase hablar de la resurrección y de lo que llamamos la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, que creo que es algo que lo sabemos porque nos lo enseñaron seguramente en el colegio o luego con el tiempo lo aprendimos, pero se habla poco de esto. O sea, ya veréis qué cosa tan interesante y qué maravillosa es la resurrección y la segunda venida del Señor, que están íntimamente ligadas las dos. Pero antes de acabar, quería este texto, este primer versículo que dice, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, puntos suspensivos. A ver, ¿qué es lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio? O sea, ¿qué es lo que explica? Pues seguramente les debió dar instrucciones amplias, teológicas, sobre la Iglesia, sobre el culto, sobre los sacramentos. O sea, cuando fijaos que dice, dice, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, que es lo que haremos el próximo día, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, todo lo que se les enseñará durante 40 días, que ya entendemos que los 40 días es un número simbólico, o sea, 40 días es, para entendernos bien, el tiempo que Dios considera necesario para explicar lo que tiene que explicar. O sea, no fueron 40 días, fueron lo que se consideró suficiente y necesario para explicar lo que se debería explicar. Entonces, el Señor cuando resucita y explica a sus discípulos entre la resurrección y la ascensión, estará explicándoles, dándoles instrucciones amplias, ¿no? Y también teológicas, ¿no? Seguramente sobre la Iglesia, sobre cómo se tenía que formar la Iglesia, porque empieza la comunidad primitiva. Entonces, sobre el culto, sobre los sacramentos, ¿no? Todo esto es lo que él debió empezar a explicar. Entonces, el próximo día nos meteremos a fondo en la resurrección y en la segunda venida y veréis cómo es de interesante y de apasionante, porque si Jesucristo resucita, también resucitaremos nosotros.
y qué características tendrá. A través de las características que tuvo el cuerpo glorioso de Jesucristo cuando resucitó, veremos algunas de las características que nuestro cuerpo glorioso tendrá cuando llegue la segunda venida de Jesucristo. Pero lo dejamos para la segunda vez, para la clase siguiente. Pues sin nada más que deciros, simplemente deciros esto, antes de acabar la oración, deciros que, antes de rezar, antes de acabar de despedirme, o sea, que recordéis que tengo un canal, un nuevo, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que si queréis podéis pinchar en este canal y veréis otros vídeos míos, si hay algunas personas que quieren todavía pues ver algún vídeo anterior mío, y también si queréis mandar el vídeo a otras personas, pues también, independientemente de que estemos en los grupos, si queréis mandar a otras personas que no están en los grupos también los vídeos, pues mejor, si consideráis que les pueden interesar. Y ahora vamos a rezar una salve para acabar la charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo día, si Dios quiere.